Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame,
Muy buenos días, mi nombre es Raúl Pérez y tengo la oportunidad de estar acá hoy en este domingo 13 de septiembre del año 2020 en nuestro servicio dominical en el Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor. Realmente es una verdadera bendición y un verdadero privilegio poder compartir con ustedes a través de estas plataformas y a través de estos medios, en donde indudablemente, a pesar de las circunstancias, la palabra del Señor sigue siendo predicada y su iglesia sigue siendo edificada a través de su bendita palabra. Iglesia que me escucha, que me oye y que me ve desde la comodidad de su hogar, hoy tengo el privilegio de no solo llegar a sus corazones y a sus mentes, sino ingresar a la comodidad de sus hogares, al seno de su casa. Quiero pedirles que ahí donde se encuentren puedan inclinar su rostro y hagamos una pequeña oración para que sea el Señor quien tome control de esta exposición y sea el Señor quien tome control de la predicación en esta oportunidad. Padre, en tu nombre oramos. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por estos recursos y gracias sobre todo por la vida que tú nos das. Dice tu palabra que nuevas son cada mañana tus misericordias. Te damos a ti la honra y la gloria y la exaltación que solo tú mereces, Padre. En esta hora, Señor, sé que hay hombres, hay mujeres, jóvenes, señoritas, niños y niñas que estarán atentos a escuchar, Señor, tu palabra que será expuesta en esta ocasión. En el nombre de Jesús creemos y confiamos firmemente que cada uno de ellos son una tierra fértil, Padre, una tierra que está lista, que está preparada y que tu palabra, como una semilla poderosa, será colocada en estas tierras y como tierra fértil darán fruto abundante en el tiempo preciso y perfecto tuyo. Oramos al Padre en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Iglesia, es una oportunidad muy especial cada día para poder glorificar el nombre del Señor. Quiero que me acompañen en el libro del profeta Ageo, en el capítulo número 1. Ageo, capítulo número 1, en el cual estaremos desarrollando la exposición de la bendita palabra del Señor en esta oportunidad. Por favor, acompáñenme al capítulo número 1 del libro del profeta Ageo. Estaré desarrollando la exposición de la palabra del Señor en esta ocasión sobre todo el capítulo número 1 y sus versículos desde el 1 al 15. Realmente todo el desarrollo del bosquejo bíblico estará basado y enfocado en los 15 versículos del capítulo 1. Pero quiero tomarme el tiempo para dar lectura únicamente a los últimos 3 versículos, desde el versículo 12 al versículo 15. Por favor, siga conmigo la lectura. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, que le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, escucha, iglesia, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Quiero hacer énfasis sobre 2 expresiones muy importantes en la lectura de estos 3 versículos últimos del capítulo 1 de Ageo. Y sobre todo quiero enfocarme en el versículo número 12, en donde Jehová da una voz de parte suya a través del profeta Ageo. Y dice la escritura, como le había enviado Jehová su Dios, y temió
el pueblo delante de Jehová. Es importante tomar en cuenta y tomar en consideración cuál es la actitud pertinente del pueblo cuando escucha la palabra del Señor, cuando escucha el mensaje de Dios a sus vidas. Y dice la Escritura que el pueblo temió. Y cuando habla de temer, no habla que tuvo miedo, no habla de que se escondió, sino al contrario, tuvo una actitud de respeto, de reverencia y sobre todo de obediencia. Pero particularmente en el versículo 13 luego dice: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y yo tomo esa expresión de parte del Señor para hoy en día, para la iglesia de Cristo. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo un tiempo totalmente atípico. Nuestras reuniones han dejado de ser tiempos de coinonía, tiempos de armonía, tiempos de relacionamiento, y hoy nos podemos ver únicamente a través de las pantallas de nuestros diferentes dispositivos. Y todo eso genera ciertas complicaciones para la iglesia en general. Pero la palabra del Señor para hoy dice: yo estoy con vosotros. Y esa es una palabra no solo expuesta por el profeta Ageo en aquellas circunstancias para el pueblo de Judá, sino también es una palabra que podemos atesorar para hoy, para nosotros, en este tiempo que estamos viviendo. Iglesia, Jehová está con nosotros. Así lo dice la Escritura. En el capítulo número 1 del libro del profeta Ageo, hay que tomar en consideración, quiero ponerlo un poquito en contexto en cuanto a lo que está sucediendo en el contexto bíblico y cómo podemos llevarlo y poderlo tener en un paralelismo con las circunstancias que hoy estamos viviendo como sociedad, y no solo dentro de nuestro país, Guatemala, sino a nivel mundial. El título que yo he denominado para esta exposición de la palabra en esta mañana es Espíritu despierto. Espíritu despierto. Quisiera que lo repita conmigo ahí donde usted se encuentra, en el sofá, en la cama, en la sala, en la comodidad de su hogar. Yo no sé dónde se encuentre usted ahorita, a lo mejor está incluso dentro de su vehículo, pero donde quiera que se encuentre, quiero que repita conmigo: Espíritu despierto. Y es una expresión, pero más que una expresión, es una afirmación. Es necesario que hoy en día la iglesia del Señor, y no me refiero a la estructura física, al templo, sino nosotros. Recordemos que nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo del Señor. Y es por nosotros, esa iglesia pura y sin manchas, que el Señor está pronto por venir. Y dice la Escritura, en el capítulo 1 de Ageo, al igual que con el profeta Abdías, Ageo es uno de los libros más cortos del Antiguo Testamento, pero no por eso sus enseñanzas pasan a ser menos significativas para la vida de la iglesia. Ageo particularmente muestra claramente las consecuencias de la desobediencia, pero también las consecuencias de la obediencia al Señor. Cuando el pueblo da prioridad a Dios y a su casa. Es bien importante esto. En el libro de Ageo, cuando se habla de la casa del Señor, cuando se habla del templo de Dios, estamos hablando y tipifica la relación que hay entre el pueblo de Dios y Dios mismo. Para Dios era importante la restauración y la reconstrucción del templo, hablando del aspecto físico, porque tenía una relevancia importante, tenía un significado importante entre la relación de Dios y su pueblo. El templo era determinante por tal razón. Y dice el profeta Ageo, nos da la importancia, el mensaje del profeta Ageo es la importancia de darle prioridad a Dios y a su casa, y las bendiciones que podemos obtener a través de ello. La obediencia trae ánimo y trae fortaleza a través del Espíritu de Dios. Es importante, el profeta Ageo hace mucho hincapié en que el ánimo que viene a la vida del ser humano y la fortaleza que le provee en momentos de dificultad, justo como hoy estamos viviendo. Había ya transcurrido un largo tiempo
y desde que el pueblo de Judá regresó del cautiverio babilónico. Es parte del contexto que se vive en el capítulo 1 de Ageo. Pero no así, el pueblo de Judá no se había preocupado aún por la reconstrucción del templo, aún sabiendo que esta obra debía ser una prioridad para ellos, por lo que representaba para sus vidas, por lo significativo que era la reconstrucción del templo del Señor en función de su relación con Dios. Por esta razón, Dios envía al profeta Ageo para exhortar a su pueblo y para darles la orden de poner manos a la obra. Son reiteradas las ocasiones en las que podemos observar al pueblo de Dios dejando para luego o para nunca lo que Dios demanda a su pueblo siempre. Lamentablemente, de igual forma que el pueblo de Israel en aquella ocasión, para muchos de nosotros hoy en día esas cosas o las demandas de Dios también son poco interesantes y caemos en la misma actitud que trae como consecuencia un espíritu dormido, que significa un alejamiento de Dios. Oiga, lo que acabo de mencionar, cuando no damos prioridad, cuando dejamos para luego o para nunca las demandas que Dios tiene para su iglesia, para sus hijos y para cada uno de nosotros, caemos en un estado de letargo, caemos en un estado de adormecimiento. Nuestro espíritu empieza a dormir. Y un espíritu dormido es sinónimo o es lo mismo que decir que estamos alejándonos del Señor. Oiga, iglesia, estamos viviendo tiempos difíciles, pero también son tiempos muy vulnerables para que nuestro espíritu con facilidad pueda entrar en un adormecimiento. Y tenemos que estar atentos a ello. Un espíritu adormecido es como decir, no tengo interés por las cosas de Dios. El libro de Ageo es un recordatorio de los problemas que enfrentó el pueblo de Dios en aquellos tiempos, pero cómo la gente confió valientemente en Dios y cómo Dios proveyó para sus necesidades. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles en los que valientemente tenemos que demostrar y podemos que evidenciar que nuestra confianza está plenamente en Dios y que Él proveerá para nuestras necesidades. Dios espera de ti un espíritu despierto, que muestres un verdadero interés por todas aquellas cosas que Él anhela de ti. Y una lista muy simple de los anhelos que Dios espera de ti está en estas tres aspectos que yo voy a mencionarle. Dios anhela y Dios desea tu santificación. Número 2, Dios desea tu crecimiento espiritual hacia la perfección. Y número 3, Dios desea que participes del ministerio como un instrumento para salvación de otros. Voy a repetir nuevamente, dentro de los anhelos de Dios para nuestra vida está, número 1, Dios anhela y desea tu santificación. Y cuando hablo de santificación, no hablo que te vuelvas un hombre y una mujer perfecto, sino cuando hablamos de santificación nos referimos a que debemos estar apartados, consagrados para el Señor, siempre buscando las cosas del Señor. Y hoy, el tiempo que estamos viviendo sería un tiempo de mucha facilidad para que en lugar de buscar del Señor, nos distanciemos del Señor. Número 2 decía que Dios desea tu crecimiento espiritual hacia la perfección. ¿Qué tiene que ver con esa santificación? Dios desea que participes del ministerio como un instrumento, no solo que seas parte de, no solo que te conectes en cada reunión virtual, que estés ahí presente, que aparezca dentro de los monitores de todos, que aparezca tu nombre y tu dispositivo, pero tu corazón esté totalmente lejos del Señor. No, el Señor quiere que estés incluyéndote, que seas parte de este ministerio, pero como un instrumento para salvación de otros. ¿Qué significa esto? Que hoy en día nosotros estamos llamados a cumplir la misión que el Señor Jesús dejó dicho: id y hacer discípulos a todas las naciones.
predicando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, dicho de otra forma, un espíritu despierto es sinónimo o implica que con tenacidad vivir en santidad, crecer espiritualmente y participar en la obra como un instrumento para salvación. No para vanagloria personal y mucho menos para cumplir y para satisfacer nuestro glamour ministerial. Porque hoy muchos predicadores, ministros de alabanza están quebrantados porque ya no tienen la oportunidad de darse a conocer, ya no tienen la oportunidad de llevarse el show el día domingo, que para que la gente los pueda venir a ver y la gente los pueda observar, que tocan muy bonito, que son bien pilas, que son muy buenos músicos. Se ha perdido eso, pero porque habían otras prioridades, porque la gente ha estado más enfocada en darse a conocer como buenos músicos, como buenos predicadores, como buenos expositores, y han perdido la esencia de lo que realmente Dios anhela de parte de cada uno de nosotros, que seamos instrumentos para salvación de otros dentro del ministerio del Señor. Partiendo de esto surgen dos interrogantes. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás buscando la santidad? ¿Estás buscando tu crecimiento espiritual constantemente? ¿Estás buscando ser un instrumento de salvación para otros? ¿Tu espíritu duerme? Porque si tu espíritu duerme, hay tres aspectos por los cuales yo quiero exponer en esta mañana por las razones por las que el espíritu duerme. Número uno de esos tres aspectos que quiero destacar lo vamos a separar de esta manera, el bosquejo bíblico. Las razones por las cuales un espíritu puede entrar en adormecimiento o puede estar dormido. Las consecuencias que tiene el tener un espíritu dormido y cómo podemos despertar el espíritu. Así que hoy voy a desarrollar esto y quiero desarrollar desde ya cuáles son las razones por las que un espíritu duerme. Evidentemente, el pueblo de Judá tenía todas las condiciones físicas y materiales para reconstruir el templo de Jehová. El único impedimento para hacerlo era su propia actitud. Es por eso que Dios a través del profeta les reprocha la manera en la que están actuando. Lo que a Dios le interesa es tu actitud. Lo que Dios está pendiente siempre, como lo hizo con el pueblo de Judá, es que tú atento a sus actitudes, a su comportamiento. ¿Cuál es tu comportamiento el día de hoy? Es preciso notar algunas razones por las cuales el espíritu puede dormir. Y hablando de un espíritu dormido, estamos hablando de estar lejos de Dios. Número uno, el espíritu del pueblo dormía por el hábito de posponer. Dije, el espíritu del pueblo dormía por el hábito de posponer. Versículo número 2 del capítulo 1. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Este pueblo, qué duro es escuchar que Dios se dirija a su pueblo ya no como mi pueblo. Usted recordará que durante todo el Antiguo Testamento, durante todo el peregrinaje del pueblo de Israel a través del desierto, Dios siempre se dirigió a ellos como mi pueblo. Pero en esta ocasión el Señor mismo dice, este pueblo, en lugar de decir mi pueblo. Y esto es porque Dios vio sus excusas y débiles prioridades y notó que no estaban viviendo como el pueblo de Dios realmente. Iglesia, ¿cómo estamos viviendo hoy? ¿Nos estamos excusando? ¿Estamos posponiendo muchas cosas que Dios ha demandado que debemos hacer y que sabemos que debemos hacer? Ciertamente el pueblo había experimentado situaciones difíciles. Estaban regresando apenas de etapa de cautiverio babilónico. Enfrentaban una situación económica complicada. Muchos fueron los que se opusieron a la reconstrucción del templo del Señor. Sin embargo, ninguna de estas parece ser una excusa válida delante de Dios. El Señor, que sabe todo, estaba consciente que a pesar de las dificultades que el pueblo estaba viviendo, lo que realmente había impedido la restauración del templo era la actitud del pueblo, no otra cosa. Hay una verdad bien clara que debemos notar.
Lo que Dios demanda de ti y de mí no es cuestionable. La única opción es obedecer. Repito esto, lo que Dios demanda de ti y de mí, iglesia, no es algo cuestionable. Solo nos toca y la única opción que tenemos es obedecer. No puedes posponer lo que Dios ya ha pedido. La respuesta es ahora. No puedes posponer lo que Dios ya ha demandado. La respuesta es ahora. Hoy en día, las circunstancias que estamos viviendo se prestan con mucha facilidad para que podamos posponer, para que al igual que el pueblo de Israel podamos decir, no ha llegado el tiempo, no podemos congregarnos, no podemos tener relacionamiento, la iglesia está cerrada, debo tener distanciamiento social, eso no me permite evangelizar, pero hoy hay 1000 formas de poder evangelizar. Tú constantemente estás utilizando tus redes sociales, estás utilizando tus aparatos dispositivos, estás conectado al internet. Esa es una herramienta por el medio el cual tú puedes evangelizar también. No necesitamos tener una presencia física para poder evangelizar a alguien, una llamada telefónica, un mensaje de texto, un WhatsApp, en el Facebook, en las diferentes redes sociales. Así que, iglesia, no caigamos en el mismo error, no permitamos que nuestro espíritu duerma porque estamos yendo en el hábito de posponer para luego o para nunca. La segunda razón por que el espíritu del pueblo dormía era porque no podían establecer prioridades correctas, sino tenían las prioridades de manera incorrecta. El versículo 4 hay una interrogante que nos describe: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta está desierta? Mire, esa es una interrogante que Dios mismo le hace al pueblo de Israel. Le dice al pueblo, ¿cómo es posible que tú me dices que no hay tiempo para restaurar mi casa, pero tú estás habitando en casas artesonadas? Y tenemos que tener claro que el término artesonado para este entonces significaba que era una casa glamurosa, que era una casa que estaba en condiciones muy buenas. Oye, iglesia, hoy en día, ¿cuántos de nosotros tenemos prioridad por decir, no, es que tengo que hacer esto, debo hacer aquello, y ponemos nuestras prioridades de manera incorrecta y dejamos a Dios en un segundo, en un tercero y qué sé yo, en cuál lugar de nuestras prioridades personales? Como ya mencionamos, a pesar de las dificultades, los habitantes de la ciudad tenían una buena posición económica como para embellecer sus propias casas, fuerzas suficientes para realizar el trabajo, para embellecer sus casas. Qué bendición es poder dar lo mejor de nuestros bienes y de nuestras fuerzas para las cosas espirituales. Y como mismo Jesús lo dijo en San Juan capítulo 6, versículo 27, trabajad no para la comida que perece, sino para la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os da, porque a éste señaló Dios el Padre. No perdamos la perspectiva, iglesia. El hecho de que estemos viviendo circunstancias difíciles, el hecho de que quizá incluso nuestras condiciones financieras, nuestras condiciones personales estén en una situación totalmente atípica hoy en día, eso no nos da la razón para tener que excusarnos y poner delante de Dios excusas y excusas para no priorizar lo que Dios demanda en nuestras vidas. Dios reclama el primer lugar en la vida de su pueblo. Jesús mismo lo señaló en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora bien, el templo representaba la presencia de Dios y la gente había sido negligente en restaurarlo. Tomando esto en cuenta, hago una pregunta. ¿Qué significa el hecho de que no se hubiera prestado la atención a esta situación? Significa sencillamente que Dios no era importante para ellos en lo absoluto. El hecho de que el pueblo de Judá no tomara como prioridad la restauración del templo significaba una sola cosa, que para ellos no era importante Dios en lo absoluto. Y recuerda, la restauración del templo en su estructura física
tipificaba o significaba que estaban restableciendo su relación con Dios, porque el templo en ese entonces representaba la presencia de Dios, y si el templo no estaba construido, si el templo no estaba restaurado, significaba que la presencia de Dios no podía estar manifestada, no podía ser manifiesta dentro de la congregación. Y hoy en día caemos en la misma situación, no nos preocupamos por restaurar la presencia de Dios en nuestra vida, lo dejamos a un lado, lo dejamos en segundo lugar y ponemos prioridad a otras cosas en nuestra propia vida, y las circunstancias que estamos viviendo hoy se prestan para caer en esa misma situación. Escucha, el orden de prioridades que establezcas en tu vida dirá por sí solo cuánto significa Dios para ti. Voy a repetir esta expresión y quiero que pongas mucha atención, iglesia, a esto que voy a mencionarte. El orden de prioridades que estableces en tu vida dirá por sí solo cuánto significa Dios para ti. Eso es duro, pero eso es una evidencia, y a eso es a lo que llamamos testimonio. Testimonio no es que la gente sepa que vas a una iglesia. Testimonio no es que la gente te mire el domingo entrar a un templo. Testimonio es que las prioridades que estableces en tu vida dirán por sí mismas que Dios es importante en tu vida y es el primer lugar. Hay cosas en la vida que no pueden ser pospuestas. Sobremanera, todo lo relacionado con nuestra vida espiritual. Te pregunto, iglesia, ¿cómo está tu crecimiento espiritual? ¿Va en ascenso o está detenido? Si está detenido o ya no ha crecido, ¿qué es lo que te obliga a posponerlo? Porque recuerda, hay consecuencias para un espíritu dormido. El versículo 6 nos dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Buscas mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Ojo, iglesia, ojo, familias. Parece que la lluvia del Señor ha dejado de caer sobre nuestra vida. ¿No te parece que en algún momento nos hemos hecho la pregunta: ¿por qué Dios ya no me ha bendecido? ¿No debiera hacer la pregunta de manera diferente? ¿Qué he dejado de hacer? ¿En dónde están mis prioridades? Porque vale la pena mencionar que en estos versículos, en el 6, 9, 10 y 11, no es un ataque de Satanás, no es la obra del enemigo sobre el pueblo. Es Dios mismo tomando decisiones radicales en función y en consecuencia de la desobediencia de su propio pueblo. Yo no estoy diciendo con eso, y mucho menos lo diría, que la pandemia que estamos viviendo es un castigo de Dios. Pero sí tenemos que poner atención que mucho de lo que Dios está permitiendo es en consecuencia de actitudes de desobediencia de la humanidad. Y tenemos que estar atentos a ellos. Sembráis mucho y cosecháis poco. Buscáis mucho y halláis poco. Como cuando Dios es relegado a un segundo plano, nada obrará para bien. Ellos eran capaces de cumplir muchas cosas, de construir sus propias casas, pero eso no les trajo ningún tipo de satisfacción. Podemos observar en el desarrollo de estos versículos en que el trabajo del pueblo se está volviendo infructuoso. Se esforzaban, trabajaban, pero no cosechaban. Buscaban y no encontraban. Y muchas veces nosotros, aún como hijos de Dios, como partes de una congregación, muchas veces trabajamos, hacemos y volvemos a hacer y pareciera que nuestro trabajo es infructuoso. La pregunta es: ¿qué estoy haciendo en mi vida espiritual que está teniendo consecuencias en mi vida material? ¿O qué he dejado de hacer en el ámbito espiritual que está repercutiendo en mi ámbito material?
Algunas veces nuestras prioridades están fuera de orden y al parecer no padecemos dificultades económicas. Tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces podemos presumir de la misericordia de Dios. Debemos volvernos a Él y ordenar nuestras prioridades antes de que Él necesite traer a una crisis a nuestra vida para llamar nuestra atención. Y llamé la sequía sobre esta tierra. Esa es una expresión que llama la atención dentro de la escritura bíblica. El mismo Señor dice, y llamé la sequía sobre esta tierra. Cuando hemos oído desde el Antiguo Testamento, desde los principios de la creación, que el deseo y la voluntad de Dios siempre es bendecir. Pero en esta ocasión, a través del profeta Ageo, se nos manifiesta que Dios mismo dice, y llamé la sequía sobre esta tierra. Podemos imaginarnos al pueblo de Dios deprimido debido a esa sequía. Ellos pensaban que todo era un ataque de Satanás y que ellos oraban fervientemente en contra de la maquinación del enemigo, mientras que todo este tiempo no era obra del enemigo, sino Dios mismo quien había llamado la sequía sobre la tierra. ¿Por qué? Porque ellos tenían fuera de orden sus prioridades. Estos versículos nos muestran la forma en la que el pueblo sufría por su distanciamiento de Dios. A pesar de todos sus esfuerzos, tenían una vida infructuosa. Si bien está haciendo alusión a cosas materiales, estas son en sí consecuencias de acciones de carácter espiritual. ¿Cómo despertar el espíritu? Primeramente, tienes que tener claro que para despertar a tu espíritu no está en tu capacidad, no está en la capacidad de nosotros mismos. No es de acuerdo o según mis fuerzas o según mi conocimiento, según mis habilidades. A través del versículo 12 y 15, del 12 al 15, que fueron los últimos versos que leímos al inicio de la predicación, aquí podemos observar tres aspectos o tres razones por las cuales podemos despertar el espíritu. Y oyó Zorobabel y Josué y todo el resto del pueblo la voz de Jehová. Dos cosas fundamentales. Y oyó Zorobabel y Josué y todo el resto del pueblo. La obediencia debe comenzar con los líderes. Esto no era únicamente un mensaje para el pueblo, sino también para los máximos líderes dentro del pueblo de Dios. Número 1, oír la palabra de Dios. El versículo 12 usa el término oyó para que abarca mucho más que la capacidad de captar sonidos de unas cuantas consonantes y unas cuantas vocales. La palabra oyó quiere decir que recibieron el mensaje y lo obedecieron. Número 2, temer a Dios. La palabra temer contempla la idea de consternación, de respeto, de honra, de obediencia. Es el mismo temor que Moisés usó al describir el miedo que sintió la gente cuando vieron el fuego de Dios allá en el monte Sinaí, según el capítulo 5 de Deuteronomio. La pedagogía de Dios depende de su carácter absolutamente perfecto y para aplicarla emplea recursos ilimitados. Poner manos a la obra. Sumamente importante es tomar la decisión de hacer y qué hacer, independientemente de lo que sientas. En otras palabras, si no sientes deseos de orar, ora. Si no sientes deseos de leer la Biblia, léela. Si no te provoca hoy en día conectarte a las transmisiones, conéctate, pero no dejes que nada interrumpa tu crecimiento espiritual. No permitas que vengan a ti actitudes de posponer, de evitar, de evadir lo que trae un crecimiento a tu vida espiritual. Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Iglesia, yo estoy con vosotros, dice el Señor.
Dios estaba allí para animarles y para fortalecerles en toda la obra. Él siempre nos fortalece y siempre nos anima para hacer lo que Él nos ordena. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová. El despertar del Espíritu no vino y se fue como una simple experiencia espiritual. El despertar del Espíritu floreció en un despertar de la obra del Señor. Para concluir, iglesia, recordemos, el libro de Ageo llama la atención sobre problemas comunes que la mayoría de nosotros enfrentamos cada día de nuestra vida y no digamos hoy en las circunstancias que estamos viviendo. Pero el profeta Ageo nos cuestiona y nos exhorta acerca de 5 puntos fundamentales y con esto yo estoy concluyendo con mi predicación. 5 puntos que nos cuestiona el profeta Ageo y nos exhorta. Número 1, examinar nuestras prioridades para ver si estamos más interesados en nuestros propios placeres que en hacer la obra de Dios. El profeta Ageo nos exhorta a rechazar una actitud derrotista cuando nos enfrentamos en diferentes circunstancias desoladoras y desalentadoras. 3, el profeta Ageo nos exhorta a confesar nuestras faltas y buscar vivir una vida santa delante de Dios. 4, a actuar valientemente para Dios, porque tenemos la seguridad de que Él está con nosotros siempre y tiene pleno control de las circunstancias que estemos viviendo. Y por último, el profeta Ageo nos exhorta y nos anima a descansar seguros en las manos de nuestro Señor, sabiendo que Él nos bendecirá abundantemente mientras le sirvamos fielmente. Iglesia, no podemos posponer para mañana lo que debemos hacer hoy, independiente a las circunstancias que estamos viviendo. No es un tiempo fácil, no es un tiempo típico, son circunstancias totalmente fuera de lo común. Pero la demanda del Señor para hoy, para cada uno de nosotros, sigue siendo la misma. Pongamos manos a la obra, seamos fieles en su obra, trabajemos, esforcémonos. Y Él cumple su palabra y Él dice: yo estoy con vosotros. Quisiera que cierre sus ojos ahí donde se encuentra. Sé que la palabra del Señor a través del Espíritu Santo ha tocado su corazón, ha llegado a su vida. Y hoy vamos a tomar acciones, así como Zorobabel y el profeta y Josué, el sumo sacerdote, ambos tomaron acción, escucharon la voz de Dios y tomaron acción en cuanto a ella. Hoy hemos escuchado la voz del Señor, hemos escuchado la palabra del Señor, pero debemos tomar acción. No podemos caer y dejar que nuestro espíritu duerma porque posponemos o porque no sabemos priorizar o porque hemos confundido nuestras prioridades. Recuerda que las consecuencias de un espíritu dormido es que va a empezar a haber una vida infructuosa. Vas a estar trabajando, te vas a desgastar, pero cuando tú priorizas y pones al Señor en primer lugar en tu vida, tú vas a trabajar y vas a ver la mano de Dios respaldar todo cuanto tú hagas. Padre, en el nombre de Jesús, queremos bendecir a tu iglesia en esta oportunidad. Queremos darte las gracias porque a través de tu palabra tú nos enseñas, nos instruyes, Señor. Como el apóstol Pablo dijo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia. Pero el profeta, el apóstol Pablo dijo: para estar preparados para toda buena obra. Señor, para hacer todo lo que tú nos demandas, necesitamos tener el conocimiento de tu palabra. Y para escuchar tu palabra debemos estar atentos. Permítenos, Señor, que en medio de las circunstancias, en medio de esta pandemia, en medio de este tiempo difícil que estamos viviendo como humanidad, pero siempre estemos dispuestos a hacer y estar con un espíritu despierto, atentos y obedientes a tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas.
Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.